Vida anécdota de San Felipe Neri. Prólogo. Una nueva vida de santos. Y sí, porque son los santos los que nos muestran el camino, son los santos los que nos animan, y son ellos quienes nos acusan. San Felipe Neri, que poco lo conocemos, y sin embargo, ha sido uno de los más grandes santos de la Iglesia en aquella convulsiva época de la Contrarreforma católica. Eran tiempos difíciles para nuestra madre la Iglesia. Eran tiempos en que la filosofía del Evangelio ya no gobernaba a todos los estados, y cuando la misma doctrina evangélica no fluía en las venas de muchos de sus miembros. Había dos alternativas: pegar el portazo y comenzar a criticar la Iglesia desde la vereda del frente, o comenzar la reforma desde su interior. La primera fue la respuesta de Lutero y compañía, y a la enfermedad, en vez de aplicársele un remedio, se le quiso curar con el veneno de la herejía. Había una segunda manera de responder, y fue la de los grandes santos como Ignacio de Loyola, Teresa de Jesús, Isidro y Francisco Javier, que no por casualidad fueron canonizados en la misma ceremonia. Allí encontramos la extraordinaria vida de San Felipe Neri, un hombre que, como todos los santos, mostró una de las tantas caras de Dios, porque si hay una característica que pueda destacarse a lo largo de su vida, es que supo que esta vida es una simple escena que pasa. 1 Corintios 7:31. Pero, ¿en qué faceta puede haberse destacado más este hombre que no fue un penitente, no se privaba del vino ni de los juegos, no dejaba de cantar y aborrecía las caras largas y tristes? Creo que en la alegría de Dios, alegría de nuestra juventud, San Felipe sabía reírse de sí mismo y podía corregir con la risa, sabía ver la comedia en la tragedia, cosas que hoy hemos perdido porque el mundo en el que vivimos se ha olvidado de Dios y del humor de Dios. Un gran obispo norteamericano, Monseñor Fulton Sheen, decía que los ateos se toman demasiado en serio esta vida porque piensan que es la única que tienen. Y es cierto. Por eso la angustia permanente del hombre moderno, disfrazada de estrés o de neurosis, fenómenos consecuencias de una visión inmanentista, o sea, materialista, del hombre y de su naturaleza, que no basta, no alcanza por proporcionar felicidad y justicia. Este inmanentismo hasta ahora va ganando. La naturaleza religiosa del hombre no se puede experimentar o eliminar. Está en su propio ser. Por tal razón, el modernismo inmanentista, que se manifiesta en el hedonismo y el cientificismo, desaparecerá, como lo señaló el pensador francés Andrew Malraux. Nada católico, pero cuya cultura le permitía oler la historia, al afirmar que el siglo XXI será religioso. Y San Felipe Neri se tomó la vida tan en serio que muchos consideraban que era una broma, porque cada día, en cada momento, se reía de sí mismo y de aquellos solemnes carilargos y formales en los que lo secundario no era sino exponentes del puritanismo protestante, aunque se hiciesen creyentes o católicos. Este libro está escrito a modo de una sucesión de instantáneas que ilustran sobre cómo debe administrar un católico su vida y por ende su alegría. Pensando inicialmente para los más jóvenes, también los adultos encontrarán en él observaciones y criterios para una mejor comprensión del ser humano que, habiendo tomado conciencia de la verdadera lealtad del ser, busca la virtud a los ojos de Dios y no a la de los hombres, persiguiendo la perfección que el Señor nos indicará. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial que está en los cielos. Mateo 5:48. Monseñor Víctor A. Sequeiros. Nacimiento. Casi como en un oasis de hermosa pureza, el día 2 de julio de 1515 nacía en las orillas del río Arno Felipe Neri, una de las glorias más grandes de la Iglesia. Hijo de Francisco y de Lucrecia, da Mociano Felipe
Era un niño de hermoso talante. Los cabellos rubios, sus ojos azules, la estampa varonil hacían del joven la envidia de las madres toscanas. Obediente a las recomendaciones de la iglesia, sus padres lo bautizaron un poco después del alumbramiento con el nombre de Felipe Rómulo, en la iglesia de San Giovanni, sin saber quizás que en su segundo nombre recibiría un destino, el de ser uno de los fundadores de la Roma que la iglesia necesitaba. La infancia. Las dotes naturales del niño se manifestaron desde muy temprana edad, pero había tres características que le distinguían: su afabilidad en el trato, la pureza angelical y la prontitud en la obediencia. Bien diría años después San Juan Bosco que si alguien desease saber la santidad o no de un joven, debería descubrirla en dos virtudes: la pureza y la obediencia. Pero las virtudes no nacen por generación espontánea. Es necesario que se eduquen y se pongan en práctica. Para ello están los padres y los educadores, guía en los que Dios se apoya, y si bien Felipe tenía una bondad natural, no por ello podía ejercerlo sin corrección. Siéntate aquí y no te muevas más hasta que te diga, le dirá una vez su madre ante cierta travesura del pequeño. Felipe, encolerizado por la corrección pero dispuesto a obedecer, tomó una silla y se sentó y permaneció inmóvil. Quería demostrar que sabía obedecer. El tiempo transcurría y la madre, ocupada en los quehaceres de la casa, había olvidado la pena impuesta. Luego de un largo rato, pasó por allí por casualidad. Vio a su hijo aún sentado en la misma posición en que lo había dejado. «Felipe, ¿qué haces?», le dijo. «Cumplo la penitencia que me impusiste», respondió el pequeño. «Ah, cierto, ya puedes ir a jugar», dijo la madre confundida. Dando un salto de alegría y sin decir palabra, volvió a sus andanzas infantiles, pasando airosamente la prueba de la obediencia. La bondad natural de Felipe. La ciudad de Florencia, que lo vio nacer, es la cuna del arte italiano y un paso obligado para quien visite la península itálica. Fue allí mismo donde se forjó el alma de Felipe Neri, un alma hermosa que desde su juventud recurría a la mansedumbre para atraer hacia sí las almas. Las anécdotas, las bromas que suavizaban la polémica, el desvío de las malas conversaciones, etc., eran las estrategias preferidas del joven toscano, al punto que las mamás, que para esto poseen un sexto sentido, vivían en la compañía ideal para sus hijos. «Ve a jugar con Pipo», decían a sus hijos, «a ver si se te pega algo de bondad». Felipe era un niño normal, como han sido todos los santos. Naturalmente jugaba. Como sabemos, es en el juego donde un niño comienza a forjar su personalidad, descubriéndose a sí mismo. Allí se ve la generosidad, el egoísmo, los caprichos, el tesón, y si es cierto que los pasatiempos de la época eran más sanos que los de ahora, no por ello estaban ausentes de algunos juegos que ponían en peligro la inocencia de los niños. Felipe lo sabía incluso a pesar de su inocencia, por lo que, ante el menor indicio de curiosidad por algo que parecía ser peligroso, con su liderazgo y bondad natural casi innatos, hacía que todos desviasen la atención hacia él cuando, por ejemplo, decían, «a jugar a la rayuela». Hoy diremos, pero qué juegos más tontos y sencillos, sí, pero necesarios para mantenerse ocupados y desviar la atención de otros temas que a veces surgen entre los más pequeños. Su afición por este entretenimiento tan pueril era tal que, hasta de grande, con sotana y todo, el padre Felipe le seguirá jugando por las calles de Roma, entonces para descolocar a los más grandes y mortificar su orgullo. El pequeño Felipe jugaba, pero dejaba oportunidad para hacer el bien e inculcar a los demás. «Pipo, ¿vienes a jugar con nosotros?», le decían los amigos. «Sí, pero aguárdame solo un segundo, voy a hacer una visita a Jesús sacramentado a la iglesia de San Marcos. Enseguida los alcanzo», le respondía, dándoles ejemplo. Así, luego de un breve tiempo de oración frente al Rey de los Reyes, llegaba Felipe hecho una tromba para hacer el primero de los juegos. «Ah, ahí viene Felipe, ahora sí que nos divertiremos», y se animaban. «Hagamos un desafío», decía Felipe uniéndose al resto. Como siempre, entre juegos y juegos había quien se gastaban bromas que por momentos llegaban a la humillación. Para evitarlo, Felipe tenía unas tácticas, se las ingeniaba para ser siempre el primero en reírse de sí mismo. Tenía la rara virtud de hacerse hablar con las bromas para que todos se rieran de sus torpezas, dejando así a los débiles más en paz. No lo hacía para ser el centro de atención, sino para distraer de aquellos que sufrían con la humillación propia de los niños. Durante el juego intentaba integrar a todos, haciendo participar a los más tímidos en el puesto más importante. De este modo se ganaba su amistad, dándole la posibilidad de que fuesen aceptados por el resto de los compañeros. La vida familiar. Entre las victorias del demonio debe estar entre las más grandes en la actualidad
trazar la vida de los santos como gente salida de una película de estatuas. Anécdotas siempre extraordinarias, figuras valientes y generosas, y una vida de ficción es lo que abunda por lo general en algunas biografías modernas. San Felipe Neri, a pesar de los dones extraordinarios que Dios le concedió, era un hombre común, y como le gustaba jugar a la rayuela, también tendría la costumbre de jugar a ser monje. Eran épocas donde podían verse aún a los frailes dominicos, franciscanos o circenses caminando por la calle y claustros de ciudad, por lo que no eran extraño que un niño imitase casi jugando. Era así que, luego de aprender las primeras letras, al leer o cantar los salmos, él le parecía estar leyendo poesía más hermosa de la tierra, las oraciones más bellas. Pese a que muchas veces no comprendiese todas las palabras, sentado en un ángulo de la casa y con solemne tono benedictino, tomaba en sus manos el oficio divino que poseía su familia y cantaba los signos, las lecturas y los salmos en compañía de la hermana Isabel. Ambos imaginaban estar en el cercano convento de los frailes dominicos de San Marcos, rodeados de la belleza de los frescos de los famosos Beato Fra Angelico, uno de sus antiguos priores. Escucha esto, Isabel, le decía a su hermana, mira qué hermoso. Magnini ficat anima meam Domino, decía el jovencito, con una dulzura y una sensibilidad artística estupenda. Comenzaba su oficio de cantor narrando las alabanzas del buen Dios. Más tarde, con el tiempo, sería él mismo quien, como casi jugando, haría nacer en Roma un nuevo género musical, el oratorio. Pero no todo era piedad. Como todo niño, debía crecer en virtudes y corregir defectos. Fue así como un día tanto él como su hermana Isabel se encontraban absortos en la recitación de los salmos. Su otra hermana, Catalina, se divertía en la misma habitación con otros quehaceres, hasta que en un momento se le acercó y comenzó a insistirles que jugasen con ella y dejaran para más adelante el canto monacal. Quédate quieta, por favor. Nosotros estamos rezando, le respondió Felipe. Al ver que Catalina insistía, Felipe perdió la paciencia y le dio tal empujón que hizo caer por tierra. Enseguida los llantos y los gritos hicieron que la madre interviniera. Mamá, mamá, Felipe me golpeó, fue la acusación de la niña. Apareció rápidamente no solo la madre sino el padre, quien mirándolo fijamente le dijo, Felipe, tú eres el mayor, por lo tanto debes dar siempre buen ejemplo. ¿Cómo has hecho esto? El pobre Felipe se sintió desvanecer y agachando la cabeza partió hacia su habitación con los ojos llenos de lágrimas. El padre le conocía la sensibilidad de su hijo y por ello sabía que la pequeña corrección hecha a tiempo forjaría lentamente su temperamento fogoso. Luego, algunos instantes después de pedir disculpas del caso, todo volvería a la normalidad y los niños proseguirían sus juegos. Nada grave, dirá alguno, pero sí un ejemplo concreto de cómo educar la voluntad de los hijos y corregir a tiempo el árbol antes de que crezca torcido.